Tú eres digno de alabanza y tú eres digno de adoración. Qué bueno que estamos en esta mañana glorificando ese nombre santo de nuestro Dios con todas las fuerzas en el Espíritu, creyendo que el Espíritu de Dios se mueve y se pasea en medio nuestro. Gloria a Dios. ¿En quién creíste tú? ¿En el brazo de hombre o en el brazo de Dios? Brazo de Dios. Gloria a Dios. Así se titula la prédica de esta mañana, con gozo, con alegría. ¿En quién creíste tú? ¿En el brazo de hombre o en el brazo de Dios? Entramos con bendición, con acción de gracia, después de esa alabanza y después de esa intercesión poderosa. Sabemos que Dios está en medio nuestro y que sigue haciendo maravilla. Vamos a ir rápidamente después de esta bendición tan grande. Y saben que hay una alabanza muy bonita que dice: ¿en quién creíste tú? ¿En quién creíste tú? ¿En quién creíste tú? ¿En el hombre o en Dios? Yo he creído en el Todopoderoso, que hizo los cielos, que hizo la tierra. Yo he creído en el Todopoderoso. Fui lavado en la sangre, fui lavado en la sangre, fui lavado en la sangre, lavado en la sangre de Cristo el Rey. Gloria a Dios, una alabanza muy bonita. Debemos cantar ahora que terminemos. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo rápidamente en Segunda de Crónicas, capítulo 32, una palabra bien hermosa, precisa, y como saeta de Jehová, punteando el corazón del hombre para que sea avivado. Amén. Las saetas de Jehová son saetas de bendición y nosotros nos constituimos en esa saeta en su aljaba. Gloria a Dios. Así que usted no tema que parece que estuviera echando usted hacia atrásito, porque las flechas tienen una particularidad, que para que ellas puedan ser impulsadas en el arco, ellas tienen que empezarlo. ¿Y cómo se hace la flecha? Así, pero con fuerza, con poder, para que cuando salga, sale en el punto adecuado. Entonces Dios nos constituye como esa bendición en esta mañana, porque a Él le place. Dios nos usa como Él quiere y Dios cumple propósitos en nuestras vidas. Vamos a estar leyendo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Segunda de Crónicas, capítulo 32, y dice: Sennacherib invade a Judá. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Versículo 4. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Versículo 6. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: oiga, se pone bueno yo. Versículo 7. Esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él.
Aleluya, versículo 8. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Qué maravilloso. Versículo 9. Después de esto, Senaquerib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los reyes de Judá que estaba en Jerusalén: así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? No os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, y al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. Caramba, eso. Versículo 12. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? Oh, versículo 14. ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios librarnos de mi mano? Caramba, qué desafío. Versículo 15. Ahora pues, no os engañé, Ezequías, ni os persuada de este modo, ni le creáis que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mi padre, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. ¡Ah, qué desafío tremendo! Versículo 16. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Tened en cuenta ese versículo. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mi mano, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Versículo 18. Un punto neurálgico aquí. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Versículo 19. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombre. Versículo 20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Aleluya. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Senaquerib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y le dio reposo por todos los lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrendas a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto.
Qué cosa tan hermosa este pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 32, porque vemos el brazo del Señor actuando a favor de su pueblo. Y es que los propósitos de Dios se cumplen. Cuando hay fidelidad, el enemigo ataca la fidelidad de su pueblo, de sus hijos. Pero con nosotros está el brazo de Dios, que es la prédica de hoy. ¿En qué creíste? ¿En el brazo de hombre o en el brazo de Dios? Dios tiene grandes cosas en esta mañana, porque vemos que Senaquerib, rey de los asirios, ya había hecho la deportación de los del norte, ya había acabado con Dios. Se había metido y había cautivado y había conquistado. Entonces vemos que se levanta también para ir contra Judá, contra los del reino del sur. Pero se necesita uno que se levante a la brecha y le crea a Dios aún para estos tiempos esta palabra. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y Él sigue haciendo maravillas a quien le cree. Entonces vemos que el rey Ezequías hizo grandes reformas. Recuerda que tuvimos esa prédica muy espectacular. Y vemos cómo los cambios que Él trajo y sacó todos los dioses extraños, paganos, todas las mezclas que habían hecho, aún cuando quedó el remanente de Israel, que vinieron extranjeros y se mezclaron, que de ahí salieron los samaritanos. ¿Recuerdan? Entonces toman cautiva al norte y desaparecen, porque es la deportación de Asiria que yo les narraba, que casi nadie habla de esto, pero esta fue una de las primeras que se originaron antes de que viniera la de Nabucodonosor. Entonces vemos cómo se subleva para seguir conquistando. Digo, no, yo sigo conquistando, yo sigo. Pero cuando hay un hijo de Dios que se para la brecha, que le crea a ese Dios maravilloso, que a pesar de lo que está viendo, oyendo, mirando, porque es que no es fácil, porque son tiempos tan peligrosos, porque tú oyes, mira, y ves el orgullo, la prepotencia, aún dentro del mismo pueblo de Dios, porque no quieren la unidad. Ayer mi esposo me daba una reseña bien bonita, que es el sueño, hasta que todos seamos uno. Qué cosa tan hermosa, ese es un sueño, es el sueño de Dios. Para reunir a su pueblo, para constituirlo en un pueblo que se apoye en el brazo de Dios. Inclusive cuando hablábamos de la saeta bruñida, si no tiene el brazo de Dios, no sirve, porque el brazo de Dios es el que impulsa para que nosotros podamos lanzar flecha. ¿Con qué? Con la oración, con la búsqueda. Vendrán y se levantarán muchas voces se levantarán. Dice la palabra del Señor que aún hasta los escogidos también tambalearán, pero que el Señor, la mano poderosa de Dios, que es una de las armas poderosas de su diestra, de su justicia, porque de Jehová decimos justicia nuestra. Entonces los nombres del Señor se hacen poderosos para su pueblo, porque cada nombre del Señor atrae la gloria de Dios. Y de hecho aquí en Gosén hemos venido viendo los nombres del Señor y los hemos ido plasmando. Y yo decía, Señor, no los hemos quitado, porque Dios cada nombre lo va añadiendo ahí a la lista, porque su poder se perfecciona en medio de la debilidad de su pueblo. Entonces vemos un rey de Asiria, Senaquerib, orgulloso, prepotente, ya había conquistado al norte. Entonces venía para la del sur. ¿Qué hizo? No, voy a conquistar,
voy a derrotar a ese reino. Aquí vamos a ver con la intención de combatir a Jerusalén, de entrar y combatir. Pero como Dios usa a su pueblo, Dios habla al corazón del hombre, Dios habló al corazón del rey Ezequías. Entonces, él, ¿qué hizo? Tuvo consejo, aquí en el versículo 3. Él se fue y se reunió con su pueblo, con príncipes y sus hombres valientes. Dijo, no, aquí no vamos a hacer más nada, aquí vamos a cegarle las fuentes de agua para que los que vienen a hacernos daño no tengan cómo sitiarse, no tengan cómo abastecerse de esta agua. Esto fue algo de la presencia del Señor, porque dijo, vamos a cerrar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Porque cuando está el brazo de Dios con nosotros, Dios coloca a la gente que Dios tiene para poder vencer. Y fíjense que no es la cantidad, es la calidad del pueblo de Dios. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron toda la fuente y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, porque han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas, cuando vengan, le cortaron la fuente de agua. Después, con ánimo resuelto, edificaron, esto me fascina, ¿sabes? Porque es una visión, es tener la mirada puesta en el hacedor de maravillas. Porque dice el versículo de esto, después con ánimo resuelto, tenían ánimo, porque es que la oración de ánimo, no importa lo que tú estés pasando, pero si estás en la tormenta, pero el que va en la barca es Jesucristo, da paz. Gloria a Dios. Entonces dice que edificó Ezequías todos los muros caídos. Vamos a reparar portillos. Cuando hay también dificultades en nuestros hogares, en nuestra casa, vamos a edificar. Vamos a cerrar portillos, vamos a pedirnos perdón, vamos a cubrirnos con la sangre de Cristo. Ahí el enemigo no tiene cabida. Porque el amor de Dios se perfecciona en la debilidad de su pueblo. Entonces dice, fortificó además a Milo, la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. ¿Qué le resuena eso en su corazón? Que se prepararon. Que hay tiempos en que tú dices, ay, parece que bueno, vamos a hacer servicio, viene no sé qué, viene esto. Y muchos no le prestan atención. Dice, ay, no lo mismo. Alaba al Señor en la prédica y haz lo mismo. No, es un tiempo de preparación, porque ese tiempo ayer ya pasó. Pero si no te has preparado, ¿cómo vas a venir hoy? ¿Ah? Y así, todo lo que hacemos es preparación. No lo entiendo muchas veces porque Dios me levanta a orar y me despierta a las 2, 3 de la mañana para conversar conmigo. Y muchas veces no está pasando nada, pero Dios te está preparando. Y muchas veces Dios te está advirtiendo porque sabe lo que va a acontecer, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces Dios te llama, pero estoy cubriendo a mi familia, estoy cubriendo a la congregación, estoy cubriendo a mis pastores, estoy cubriendo a mis hermanos. Porque crítica hay por doquier, pero quien cubra a sus pastores, quien cubre en oración a sus hermanos, pocos. Pero Dios nos invita a prepararnos cada día, a usar de las armas que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de la fortaleza del enemigo. Que Él se levanta, toma a este rey Senaquerib y a todos sus secuaces, porque ellos tienen, aunque para nosotros Dios está con nosotros, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo.
y gran parte de los ángeles que Dios comanda. Porque con Satanás el diablo está una tercera parte. Más están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Tenemos un Dios de poder, un Dios que se manifiesta. Entonces vemos que dice, me fascina, dice, puso a capitanes de guerra, versículo 6, sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos. ¿Cuántas veces convocamos, vamos a orar, vamos a vigilar, vamos a ayunar, vamos a ir a un evento? Y todo el mundo tiene excusa porque no prepara, pero el día de la batalla quieren recibir la bendición. Ay, no, eso estuvo, ay, no lo hicieron, ay, no lo pusieron, ay, no predicó bien, ay, no alabó bien. Si no te preparas, Dios requiere que nosotros nos preparemos cada día y que seamos parte, como ese granito de arena que constituye y nos unimos. Pero Dios tiene bendiciones. Mire que este rey reunió y habló al pueblo, al corazón del pueblo. Versículo 7, esforzaos y animaos, no temáis. Tres cosas: esforzaos, animaos y no temáis. Ni tengas miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Más están con nosotros que los que están en contra de nosotros. ¿Usted lo cree en esta mañana? Amén. Aunque a veces nos sintamos que, Dios mío, pero el Señor conoce nuestro corazón y Él envía lo que tiene que enviar para darnos las fuerzas necesarias. Tenemos a un Dios de poder y Ezequías sabía quién era ese Dios maravilloso y que Dios había hecho maravillas y pudo quitar esos baales y pudo quitar. No debió ser fácil, porque será mucha idolatría, mucha mezcla, demasiada, pero Dios lo usó con un propósito. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y muchos se quejan de los cambios. Anda, ahora esto, anda esto. Los cambios son dirigidos por Dios. Porque muchas veces Dios tiene que quitar aspereza de nuestros corazones. Y Dios tiene todos los días, nos regala cosas nuevas, porque dice el Señor que nuevas son cada mañana su misericordia y que grande es su fidelidad. Y que los que confían en el Señor son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanecen para siempre. Y que nosotros hemos sido como los centinelas que esperan la mañana. Y Él conoce quién sabe esperar en Él. Porque esperar en Él no es quedarse ahí apabullado. Esperar en Él es estar quieto y conocer que yo soy Dios y que no hay nada difícil para Él, pero es avanzar. Y es una paradoja porque mucho nadie entiende. Ah, sí, te quedas quieto porque tú no vas a pelear, tú vas a dejar que Dios pelee por ti. Y ahí es donde tenemos el choque. Porque muchas veces queremos defendernos nosotros y a quién no le ha pasado. Y uno quiere, y no es así, y no es. Pero llega el momento en que Dios dice, está quieto. Mira que la salvación viene de mi mano. Que si mi mano y mi brazo poderoso está contigo, nadie te podrá hacer frente. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ellos se metieron con los enemigos, se metieron con alguien que no debía meterse, con un hijo de Dios. Y el hijo de Dios tiene privilegio, porque somos herederos y coherederos de las promesas de Dios. ¿Sabe lo que es eso? ¿Quién podrá hacernos frente? Nadie, porque Dios está peleando con nosotros. Eso comenzó Ezequías a hablar al corazón de su pueblo. Lo reunió, mira, anímate, esfuérzate. Tú eres valiente guerrero, vamos, ese ánimo.
como pronto. No, que ya vienen, si derrotaron allá los del norte, a nosotros también, y somos, mira. Pero él comenzó a hablarle al corazón de su pueblo. Si el líder tiene un corazón de guerrero y tiene un corazón esforzado y valiente, ¿cómo será la congregación? Esforzado y valiente. Guerrero, porque le están creyendo a ese Dios maravilloso y se unen. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Imagínense que hicieron espada y escudo. Estaban preparados. Gloria a Dios. Versículo 8. Con él está el brazo de carne. Mira, pueblo, con él está el brazo de carne. Hay mucha gente que pone su confianza en hombres. Ah, no, yo tengo este guardaespaldas y tienen 2, 3, 4 guardaespaldas. ¿Usted no ha escuchado eso? Brazo de carne. Ya no, esta persona está aquí para que me apoye. Y se confabulan con gente de carne. Con gente que no le puede darle la solución a su desvío y a su desvarío. Pero el rey Ezequiel le dijo: con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Imagínate, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. ¿Usted quiere que Satanás, el diablo, se va a quedar quieto cuando usted es fiel? Va a atacar. Pero nosotros tenemos promesa de que Él es el que está peleando con nosotros. Y Él sabe pelear y va a ganar porque Él es el ganador. Éxodo 14:14 dice: Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis ¿qué? Tranquilos y seguros. Aunque sientan lo que sientan, pero Jehová peleará por vosotros. Y veréis la gloria de Dios, que está quieto y conocido. Pero mírenlo cómo lo lleva Él, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequiel, rey de Judá. Se aviva la fe. Dios está con nosotros. Veremos la gloria de Dios. El que nos llamó es fiel y verdadero. No se inmuta. Tiene en su muslo Rey de Reyes, Señor de Señores. Sus ojos como de llama de fuego, sus pies como de bronce bruñido, símbolo de su justicia. Con nosotros está el brazo de Dios. No nos dejará, no nos desamparará hasta que acabemos la obra y el propósito por lo cual Dios nos ha llamado a esta tierra. Mucho que trabajar. Mucho. Usted no cree que nada más aquí en este púlpito. No, hay mucho que trabajar. Dios nos ha llamado con una esperanza viva, porque nuestra ciudadanía, ¿cuál es? Eterna. En Dios. Él pelea por nosotros. Como le dijo a Elías: come y bebe, porque el largo camino te resta. Vamos, ánimo. Sal de ahí de la cueva, vamos, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Aunque tinieblas cubrirán la tierra, o sea, los problemas, las circunstancias, que te caíste, que te circunstancias, pero dice el Señor: levántate y resplandece, porque tú eres luz, porque yo estoy contigo, porque nada ni nadie podrá hacerte frente, porque yo te entrego la llave de la vida en tus manos, porque yo te he puesto como saeta bruñida en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que tú vayas. Pero sepamos discernir los propósitos de Dios. Cuando Dios te dice: está quieto, escóndete un poquito, en tanto que pasa la indignación, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, mi rey, los moradores del polvo aprenden justicia. Es el nuestro Dios. Apoyémonos en ese brazo de Dios.
porque el brazo de carne para nada sirve. Hoy es, mañana no es. Tenemos que apoyarnos en el brazo del Señor Dios Todopoderoso, porque Él tiene proezas y maravillas. Y cuando el enemigo más se levanta y se ensoberbece y hace tal desafío en contra de Dios y de sus hijos, entonces viene el Señor y actúa a la manera de Dios. ¿Sí sabe cuando decimos así? A la manera de Dios, ¿cierto? Porque hay un meollo del asunto que nos lleva a eso, y lo vamos a ver aquí. ¿Cuál es el que nos lleva a que sea a la manera de Dios? Entonces dice: después de esto, Senaquerib, rey de los asirios, mientras Setea a Laquis con toda su fuerza, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio de Jerusalén? Este es el desafío, y esta es la forma como habla en contra de las cosas de Dios y en contra de su pueblo. ¿Cuántas veces personas se levantan? Oye, ¿tú qué vas ahí? No, tú vas ahí donde está ese pastor. ¿Tú qué vas a congregarte? ¿Tú qué vas a hacer para escuchar la palabra? Muchos diablos, demonios se levantan en bocas de gente que no busca de Dios para apartarse. Cuando usted sienta esas palabras, desenlácese, porque esa boca no viene de Dios. Míralo cómo están, mira, no crecen, mira lo que no, mira, el pastor está enfermo, la pastora está no sé qué, y comienzan a sacarte todo, porque es la obra de Satanás, del diablo, para apartarte de las cosas de Dios. Y si lo consigue, habrás desertado. Pero si te pones en la brecha del Señor, vas a ser uno en el sueño de tu pastor. Aunque tu pastor esté pasando por momentos de dificultades, aunque los líderes estén pasando por momentos de dificultades, es que somos una gran familia. Es como si tú tuvieras y hablaras de tu papá. Anda, mi papá ahora está enfermo. ¿Ahora quién lo va a cuidar? Anda, llevémoslo al asilo. Anda. Y no quieren asumir el reto, sino que ya creen y actúan conforme a su necio corazón, porque no entienden que hay un Dios de poder. Y esto comenzó el rey Senaquerib a mandar sus súbditos. ¿Para qué? Para desanimar, desalentar. Y no contento con eso, manda una carta para blasfemar. Ay, pero mire, vea, ese es el que le quitó todos los dioses. Ese es el que ustedes van a seguir. Ese es el que hacen esta cosa. Ese es el que ustedes van a seguir. Una carta de blasfemia en contra del rey Ezequías. Pero como Dios a veces permite las cosas para él entonces exhibir su gloria, aquí vemos el versículo 14, que Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mi mano. ¿Cómo podrá vuestro Dios librarlo de mi mano? Un desafío, porque había exterminado el rey del norte y pensaron que con el rey del sur también podían hacer lo mismo. Pero es diferente cuando un hijo de Dios se para la brecha a creerle a Dios y avanzar por medio de las circunstancias que no son fáciles, pero que Dios tiene propósitos. Dios tiene propósitos en esta cuadra. Aunque hagan caso omiso a la palabra de Dios, un día se le presentará la palabra del Señor, que hubo cada día palabra para apartarlos del mal camino. Pero su entenebrecido corazón fue más grande y se apartaron, porque más fue la droga, porque más fue la prostitución, porque más fue las cosas de las tinieblas que venir a la luz del Evangelio.
Dime con quién andas y te diré en quién crees. Una reseña muy bonita. ¿De quién te dejas influenciar? ¿De la palabra de Dios o de las voces que se levantan para apartarte del camino? Porque sabe el enemigo que si tú desertas, se debilita más el trabajo de Dios, pero que Dios es suficiente para llamar al que Él quiere en su infinita misericordia, y es un Dios que es un Dios lleno de misericordia y de favores. Versículo 15. Ahora pues no se engañe Ezequías, ni os persuada de este modo, ni creáis. Él lo persuadía para que se apartaran de la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasaba? Que ya Ezequías estaba preparado. Y había cogido al pueblo y lo había preparado. Y por eso es bueno escuchar, que nuestro oído siempre esté presto a escuchar la voz de Dios. Versículo 16. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Atrevido. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Tremendo. Entonces clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Es un espíritu que atemoriza. Aunque todavía, mira, no han hecho todavía nada, no han hecho todavía cambio, no han hecho todavía, te atemoriza. Cuando usted sienta personas así, que lo apartan de la fe, usted tiene que ir al punto que le estoy diciendo, al meollo del asunto. Pero vamos a ver hoy. ¿Por qué el triunfo de Ezequías? ¿Por qué el éxito en la batalla? ¿Por qué Dios está con nosotros como poderoso gigante? Por tanto, los que nos persiguen tropezarán y serán como nada aquellos que nos hacen la guerra. El diablo se puede confabular con todos sus secuaces, pero con nosotros está el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Se acuerdan cuando David y Goliat, el desafío de... ¿Y cómo le contestó David siendo un niño? ¿Ustedes saben por qué pelean? Le dijo al hermano, a Elías, ¿ustedes saben por qué pelean? ¿Por qué se devuelven? ¿Por qué se devuelven? Me impacta esa palabra. Confesar la palabra. ¿Qué hizo el ondeo de David? Siempre se lo digo, para que recuerden que ese ondeo representa la oración. Porque fue que él tuvo esa precisión en dar en esta parte de aquí. Porque fue preciso. Porque el brazo de Dios estaba con David. Porque David entendió que hacer la voluntad de Dios era más. Era gigante. Y mira, David no solamente se enfrentó a Goliat, se enfrentó a muchos gigantes después. ¿Sí lo habían leído? ¿Sabía quién era su Dios? Dice, no, yo me enfrento a otros, a leones aquí, a usted. Cuando va a la batalla, no va con las vestiduras que le dio el rey, sino que se va con las vestiduras que Dios le había dado. ¿Cuáles son las vestiduras que tenemos nosotros? Nuestra fidelidad es atacada. Nuestra fidelidad, pero con nosotros está el brazo de Dios. No se lo olvide.
Dios pelea y sabe pelear y es el ganador. Y estamos del lado del ganador. Pero eso requiere, dice, mas el rey Ezequías, el 20, y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. ¿Cuántos se van? ¿Cuántos desertan? Ay, porque no hay cortinas. A veces van a lo físico. No hay sillas reclinadas como en las otras iglesias. Miran, no han pintado y se van a lo físico, pero no entienden que hay un punto en que Dios nos quiere llevar, pero es que es difícil sacar el tiempo para Dios. Nos sacan ni 5, dame 5, aquí tenemos un reloj de oración que dice, dame 5, con tal de que cuando tú veas el reloj, digo, anda, ya me voy para el trabajo, el Señor te recuerde, sacarle 5 minutos a Dios. La oración es lo último que se hace. Las redes sociales son buenas, porque uno lleva la palabra. Pero si te roba el tiempo de oración de Dios, aunque podamos mandarle mensajes a otras personas, aunque podamos decirle y mandarles estados de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, pero si no lo dejas a un lado y sacas 5 minutos en un bus, en la cocina, en la calle, la ley de clemencia, ¿cuál es la comunión que tienes con Dios? Y esto fue el secreto de David, porque Dios lo miró conforme al corazón de Dios. ¿Cuál fue el secreto de David? Si él también pecó, hizo lo malo, se humilló, reconoció, se apartó, pero no solamente fue eso. ¿Sabe cuál fue el secreto de él? Su obediencia. Por eso Dios lo miró conforme al corazón de Dios, porque fue la obediencia de él hacer lo que tenía que hacer. Yo le obedezco al Padre Celestial en esta mañana. El paso de obediencia trae que Dios te mire de cerquita y te perdona, y te llena de misericordia y favores. Porque dice el Señor que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Hay recompensa, regalos, claro que sí. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, imagínate, profeta mesiánico, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Orar y clamar, dos cosas. No fue una oración sencilla. Ay, Señor, gracias por este día, gracias, Señor, gracias por el desayuno. No, salió de lo común. A clamar, a interceder. ¿Y por qué oras así? Porque conocí el secreto con papá. Porque el Espíritu de Dios viene sobre mí y es el que me trae las fuerzas necesarias. Porque he mirado que Él es temible, pero que da fuerza a su pueblo. Lo he sentido. Y en todas las cosas que he podido vivir, porque no solamente, sino es cómo Dios actúa en el camino de tu vida. Cómo es que Dios actúa en el caminar diario. Que hasta te puedes caer. Nadie te puede mirar, pero sus ángeles guerreros ministradores están a tu servicio en el nombre de Jesús para levantarte,
Porque te hace invisible ante las acechanzas del enemigo. Te hace invisible. He experimentado que Dios me haga invisible y ver la mano poderosa de Dios levantándome. De decirle, Señor, en la oración, que la gracia tuya se manifieste cuando hable con esa persona. Y cuando encuentro con esa persona me dice, la gracia de Dios está sobre usted. Tenemos un Dios vivo. Tenemos un Dios vivo. Ah, por la bonita cara, ¿no? Esta no es por bonita cara. Y porque yo sé más que otro. No. Porque no queremos espíritus fariseicos aquí en el nombre de Jesús. Porque somos una iglesia discipuladora que crece cada día. Pero que sabe que su Dios se manifiesta como Él quiere. Y que nos ayudamos y nos apoyamos el uno al otro. Y por eso somos bendecidos en esta casa de Señor. Dios nos llena de misericordia y favores y seguirá. 21. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. ¿Qué envió el Señor? Un ángel que destruyó todos los valientes, todos esos secuaces fueron los primeros que cayeron. Todo lo que Él envió primero. Porque cuando te metes con Dios, Elohim, con la grandeza de Elohim, el Dios altísimo, la llevas de perder. Porque tenemos un Dios de poder y con nosotros está su brazo. ¿Te pueden imaginar? Con Él está con nosotros está su brazo. ¿En quién crees que es? ¿El brazo de hombre o brazo de Dios? Gloria a Dios. B, la parte B, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. ¡Ay, qué rico! Que Dios entramos en este mes reposados para disfrutar entrada y salida de mes. En noviembre, en presión, en galardones, pero entrada de diciembre con reposo de todos los lados, para que podamos entrar y disfrutar, que nadie nos podrá hacer frente, que el brazo de Dios está con nosotros, que no desmayamos antes, aunque este cuerpo se va debilitando. No obstante, el Espíritu, hay un fuego del Espíritu Santo para entrar, conquistar y poseer, no solamente nuestro entorno, nuestra familia. Un mes para hacer disfrutar que Dios está en medio nuestro. 23, mira ese 23. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová. Para los que no creen en la ofrenda y en el diezmo, mire la gratitud lo que hace. Un corazón agradecido, un corazón lleno de gratitud, porque nada es nuestro. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrendas a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá. Y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. ¡Oh, qué hermoso! ¿No se goza usted con esta palabra? Que el Señor la dejó escrita para que nosotros no desmayemos, para que salgamos del desánimo, del desaliento, del yo no puedo. Que Dios está obrando como sabe Él obrar, y que si Dios permite muchas veces las cosas es porque Dios va a exhibir su grandeza. Él se exhibe. ¿Usted cree que con Faraón, cuando le mandó las 10 plagas, dale 10 plagas, sale el pueblo? ¿Qué pasó? Se exhibió su gloria. Dios ha preparado fuentes de bendición sobre nuestras vidas y la cierra en contra del enemigo para que no se levante.
Porque muchas veces Dios quitará, ay, ¿por qué me mira así? Ay, ¿por qué no me mira? Ay, ¿por qué no? Porque Dios cerró la fuente en contra de la maldad de Satanás. Porque Él está atado, ligado, encadenado, no tiene poder, porque nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra potestades de las tinieblas. Y Dios se levanta a pelear por su pueblo. Así como Satanás tiene esos nombres, así Dios tiene sus nombres poderosos para la destrucción de fortalezas. Y esto no es fuerza humana, esto es la oración. ¿Cuál fue el secreto de Ezequías aquí? Con Isaías. Ahí se unieron hasta que seamos uno. Ese sueño de Dios sigue vigente. Vamos a unirnos en la oración. Vamos a clamar, no solamente una oración sencilla. Vamos a clamar oraciones que vengan desde el vientre, que se engendran en nuestro corazón. Porque Dios nos envía a reunirnos, a clamar. Si ya sabemos que viene, que nos está adelantando, nosotros tenemos que unirnos en una oración a un Dios poderoso que clamamos, Señor, pelea por nosotros. Pero no podemos estar desunidos, ni con pensamientos ni en palabras. Y si el enemigo viniera a llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cada uno de ustedes está viviendo en sus hogares con gente que no profesa la misma fe que ustedes, pero son su familia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Pastores, vamos a orar. Líderes, vamos a orar. Vamos a ayudar. Vamos a vigilar. Porque ya ahora no. Ay, no. Para que me comprendas. Ay, yo te ayuda. Ay, que son herramientas. Ay, Dios mío, Padre de la gloria. En el nombre glorioso de Jesús, todos esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, lo echamos por fuga en el nombre de Jesús. Cuando hay algo más verdadero que nos debe unir, es la oración. Si mi pastor está pasando por dificultad, vamos a unirnos en oración. No, pero poner más su lengua. De crítica, el enemigo hace bastante, pero de oración, muy pocos. Dios nos exhorta en esta mañana a levantarnos, a estar orando por nuestra familia, a estar orando por el entorno. Mire, Dios va a hacer cosas en las cuales Dios te va a usar a ti y a mí. Pastor, Dios va a estar haciendo cosas en que tú vas a ser una pieza especial en tu casa. Vas a levantarte a orar. Porque a eso nos lleva el Señor. Cuando el hombre endurece su corazón y cree más en el brazo de carne, Dios comienza a desplegar sus maravillas. Comienza a desplegarla. ¿Dónde? En el escondedero. Se está pasando por circunstancias que debes estar en reposo. Sepa usar esa arma. Si estás pasando por circunstancias que eres cristiano, pero pastora, usted no conoce lo que yo estoy viviendo, pero a esa circunstancia adversa Dios se manifiesta. Y Dios te levanta para decirte que no temas, no desmayes, que te animes, que vamos a la obra, que no te puedes quedar quieto, en el sentido de buscar a Dios. Porque cuando Dios nos dice estar quieto, es porque estás aquí, en la lectura de la palabra, estás llenándote de la palabra, estás en la oración, pero te dice acciona, avanza. Los corazones entendidos sabe que hoy Dios está dando palabras para que usted se levante, que Dios no ha terminado con nosotros, que lo que Dios tiene es mucho mejor para nuestras vidas. Dios piensa en su pueblo.
Y no solamente en su pueblo, porque el pueblo sería en general. Yo pienso en sus hijos. ¿Qué somos nosotros? Hijos, herederos y coherederos. Y que ese despliegue de esos nombres de Dios, de mi gran yo soy, se abren para nosotros, para avanzar. Rabá, fructificaremos. Porque Dios espera fruto de labios que adoren su nombre. ¿Cuál fue la última vez que adoraste en espíritu y en verdad al Señor? ¿Cuál fue la última vez que llegaste a la Escritura para deleitarte? Dios nos está enviando en esta mañana a que lleguemos a Rafa, nuestro sanador. Él es nuestro sanador. Él es nuestro Adonai, Dios Todopoderoso. Él es nuestro Kadosh que nos santifica. Dios tiene sus nombres y esos nombres desbaratan todas las artimañas de la jerarquía de Satanás en el nombre de Jesús, por el poder de su palabra. Por eso es que atamos y ligamos al hombre fuerte. Yo te invito en esta mañana a que podamos levantarnos y unirnos en oración. Y ahí donde ustedes están en las redes, usted también puede orar junto con nosotros. Vamos a orar. A decirle al Señor que nos ayude en este día, que hoy terminamos el mes, que sea de bendición, su salida y la entrada de diciembre sea de bendición. Padre, te damos gracias una vez más en esta gloriosa mañana, que hemos podido traer esta palabra de bendición, Señor, que con nosotros está el brazo de Dios, el brazo poderoso para deshacer las obras de las tinieblas. Gracias porque preparas día a día, Señor, un pueblo que te clama, que te ora, Señor, que no desmaye, sino que sepa que su Dios es suficiente para traer sanidad, para traer abundancia de paz, para traer, Señor Dios, sobre nuestras vidas santificación, Señor. Gracias en esta hora, oramos por todos los pastores, Señor. El cuerpo pastoral sea bendecido, cubierto con tu sangre. Oh Dios, porque sabemos que el enemigo, Señor, ataca la fidelidad que los pastores, Señor, y los líderes, Señor, muchas veces somos blancos, pero sabemos también en quién hemos creído. Aleluya. Sabemos que hemos creído en el brazo de Dios que está con nosotros. Y que si el brazo de Dios está sobre nuestros brazos, podemos empezar el arco de bronce y lanzar flechas en contra del enemigo, Padre, que está atado, ligado, encadenado, sin poder en esta hora, Padre. Tu espíritu jezabélico cae por tierra, no se vuelve a levantar con ese acá donde esté el Señor. En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Se vería desatado, ligado, encadenado, sin poder, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Que a pesar que la maldad se ha multiplicado, Señor Dios, tú nos envías, Señor, en esta mañana, y que todo, Dios mío, espíritu contrario, Señor Dios, tiene que irse por fuga por el poder de tu palabra. Yo me imagino, Señor, a Ezequías y a Isaías, hijo de Amós, clamando y llorando. Eso fue un clamor, Señor, para que tu brazo, Señor, se moviera y trajera esperanza viva. Y dice que no solamente con eso hubo paz en el entorno, Padre, porque cuando tú te levantas a pelear, Señor, lo haces con poder, Señor. Tú
envías tus ángeles guerreros, ministradores, Señor, en esta hora que están a nuestro favor, que tú los comandas en el nombre glorioso de Jesús. Que dice tu palabra que un ángel comenzó a destruir a todos los valientes, y no solamente eso, Señor amado, diste paz. Jehová Shalom, Jehová Shalom, Señor. Gracias porque nos enseñas en cada cosa que atravesamos en el camino, en el andar, en el caminar contigo. ¿Cómo te manifiestas tú, Señor? ¿Cómo vienes, Señor, en medio de todas las cosas? Y aunque se levanten palabras necias, blasfemias, aunque se levanten, Dios mío, tú nos has hecho más que bienaventurados. Ah, gracias, Señor. Y bienaventurado aquel que tú le cubres sus errores, Señor. Gracias. Somos más que vencedores. Oh, mi Elohim, aleluya. Dios Todopoderoso, Espíritu Santo, gracias Espíritu de Dios, gracias por la nueva fuerza, gracias por manifestarte, gracias Señor porque veremos tu brazo poderoso actuar, Señor, gracias porque en ti somos más que vencedores, somos bienaventurados, no somos ni pobrecitos ni ay qué lástima, somos bienaventurados. Porque podemos decir, yo me levanté, caminé y me forcé y salí de la cueva con Elías, porque tú me sustentabas. Porque ahora comprendo que no solamente es en el terremoto, sino es en la palabra pasible que también me hablas. Y que cuando paso por pruebas y circunstancias y ataques, Señor, se manifiesta su gloria. Qué hermoso eres, Señor. Gracias para glorificarse el Señor. No desperdiciar este tiempo. Es un tiempo de amor, de misericordia, de favores. Si no abres tu boca en esta mañana, la gloria de Dios pasará. Pero cuando tú abres tu boca y glorificas el nombre santo de nuestro Dios y te unes en oración, no tienes la boca cerrada, sino que te unes en oración, entonces veremos la gloria de Dios. ¿Por qué no unirnos en oración? Esto no es forzar al pueblo. Abre tu boca, llénala, alaba a Dios, métete con Dios. No, tenemos un Dios que es un Dios que Él está a la puerta y llama. Tenemos un Dios que su amor es voluntario. Pero si no nos sujetamos nosotros al Señor, ¿cómo vamos a esperar que los otros se sujeten a nosotros? ¿Dónde está la oración del pueblo? ¿Dónde está el clamor en esta mañana? Vamos a levantarnos. Vamos. Quiero escuchar el clamor de ustedes. No, déjenlo porque